Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Gracias con esta alabanza y mostrarle al mundo tu luz de esperanza. Hoy tu palabra nunca volverá vacía. El creer en ti es una garantía, lo sé. Pasarán los días, pasarán los años, quedarán borrados muchos desengaños. Mentiras del mar no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró. Oye, alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Entrego mi corazón, sana mis heridas. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Ok, buenas tardes todos aquellos que el día de hoy nos van a estar acompañando. Este es su programa Hablando Claro. Soy su amigo y hermano Jared Pérez y tengo el honor de presentarles el día de hoy a nuestros hermanos que siempre nos acompañan. Ya nos habíamos tardado en juntarnos estar los tres otra vez. Carlos, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias a Dios, de regreso, ¿verdad? De retorno. De retorno, pero muy agradecido con Dios. Aquí estamos, encantados de cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, ¿verdad? Claro. Dios es bueno. Y el día de hoy tenemos un invitadazo. Antes de empezar con Fernando, porque Fernando está haciendo algunos ajustes técnicos. Tenemos un invitadazo, un buen amigo y hermano de muchos años ya, compañero de milicia también, y un buen hermano, nuestro hermano Carlos Muñoz. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien. Me da mucho gusto volverlos a ver y estar aquí con ustedes. Es una bendición haber estado escuchando este programa de radio y pues otra gran bendición poder participar aquí con ustedes.
Bienvenido. Gracias. Fernando, ¿cómo estás, brother? Que llegaste barrido. ¿Cómo estás? No balcones. No, bien, gracias a Dios. Algo correteado con el tráfico aquí ya en Ciudad Juárez, que Común. hoy sábado se pone algo pesadón. Y no, sí, mía culpa. Mía culpa, ¿no? Salí tarde. Sí, normalmente a veces hacemos confianza y, híjole, andamos al último corriendo y decimos, ay, parece que es a propósito, el tráfico se empieza a poner más lento cuando traemos prisa. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Y el reloj corre más rápido. Y nada, que nosotros somos los que salimos tarde, ¿verdad? Ok, el día de hoy traemos un tema bastante amplio porque abarca muchísimas cosas. Y el tema es acerca del propósito que Dios tiene para cada uno. ¿Qué tan importante es el propósito de Dios en mi vida? ¿Qué tan importante es el propósito de Dios en mi vida? ¿Quién tiene... Primer comentario. Acuérdense que si no tienen comentarios, yo me arranco y me agarro mis 10 minutos de 10 prédica. minutos dura. Cortés, muchacha. ¿No? De hecho, bueno, es muy importante tener un propósito. De hecho, tenemos un propósito en la vida, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante tener un propósito ya una vez que somos llamados por parte de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener ese enfoque, tenemos que buscar ese propósito para poderle dar a nuestra vida ese enfoque que Dios anhela y Dios desea, ¿no? No podemos caminar con los ojos vendados, nada más pensando que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios y no sabemos si realmente estamos cumpliendo el propósito con el que Dios nos ha llamado. Carlos. Yo. Muñoz. Muñoz. No, adelante. No hagas Sí, trampa. Lo aventaste con tirabuzón, Sí, ¿verdad? a ver quién. Volteaste a ver a Es que Carlos. tenemos dos Carlos, y le tenemos dijiste dos el otro Carlos. uno enfrente del otro. Sí, ya sé, soy un tramposo. Es un tramposo. Bueno, el propósito de Dios para mi vida. Yo lo puedo ver que empezamos con el versículo de Mateo, donde nos habla de los 2 primeros mandamientos, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y el otro donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí fue donde yo empecé a ver acerca del propósito de Dios que tiene para mi vida, porque de estos versículos surge todo, porque estamos hablando de la gratitud y del amor. Okay. La gratitud que le tenemos a Dios por lo que hizo por nosotros, y el amor que es la poner en práctica esa gratitud, amándolo a Él, buscando tener con Dios una intimidad diariamente y amando a los demás, sirviéndoles en la iglesia, en algún lugar donde te toque en tu trabajo, a veces saliendo de una tienda, alguien que te pide ayuda en la calle sin sentido, a veces gente que ni te imaginas que Dios te la está poniendo frente a ti. Es la manera de cumplir el propósito de Dios, que es devolverle al Señor todo ese amor y toda esa misericordia que tuvo para con mi vida. Sí, podemos conceptuar la palabra propósito de alguna manera. ¿Alguien trae el concepto? Sí, bueno, yo estuve buscando precisamente y poderlo encuadrar en palabras muy simples, ¿verdad? Uh-huh. Y así, de una manera muy sencilla, ¿verdad? Yo lo puedo visualizar como es aquello que te hace vibrar, ¿verdad? Aquello que realmente mueve nuestra vida y que se convierte en una motivación, ¿verdad? Una motivación intrínseca precisamente que nace de nuestro interior. Es el corazón de Dios hablando directamente a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hablaba ahorita Carlos de algo muy importante, la gente en la calle, lo que está a nuestro alrededor, cómo nuestro corazón es movido, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros identificar lo que es un propósito, qué es lo que mueve tu corazón, porque así podremos descubrir el propósito con el cual Dios nos envió a esta tierra. Y quiero hacer un espacio, ¿verdad? Precisamente reconociendo que es diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, nos equivocamos cuando hay algunas cosas que sí son comunes de manera general. Así es. Pero hay una muy particular y esa va a tu persona directamente, ¿verdad? Tu corazón es movido en base a algo, ¿verdad? Hay un dolor ahí en tu corazón. Uh-huh.
Muy bien. El concepto de propósito, ahí les va, Ok. es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Ok. Es una intención. ¿Con qué propósito Dios nos creó? Hay algo bien, porque quiero venir desde atrás hacia enfrente hasta llegar al punto donde más o menos quiero llegar. ¿Con qué propósito Dios nos creó? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Bueno, yo traigo aquí Segunda de Reyes 19:19 y habla precisamente que uno de los objetivos de Dios es glorificarse a sí mismo y darse a conocer a los hombres, ¿verdad? Dice la palabra: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Así Segunda de Reyes 19:19. Dice que todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Y para ¿cierto? él. Cierto. Dice que cuando Dios nos creó, fue para darle gloria. Sí, así es. Fue para darle gloria. Ahora, ¿de qué manera podemos darle gloria a Dios? Simple y sencillamente obedeciendo. Sí. Y no me estoy adelantando en lo absoluto, quiero que lo sepan, no me estoy adelantando. Lo que sí estoy poniendo es la base de lo que significa propósito. Porque a veces, créanlo, hay ocasiones que he preguntado, por ejemplo, estamos en la reunión de la célula de matrimonios. Yo he preguntado, ¿alguno de ustedes sabe el propósito por el cual Dios los llamó? Y muchos todavía contestan, no lo sé. O sea, lo más sencillo y lo más común y lo más lógico es, bueno, yo fui llamado para glorificarlo. Y como decías ahorita, bueno, hay un propósito, propósito general, que es ese, glorificarlo. Todos fuimos llamados con el propósito de alabarlo, de glorificarlo. Pero también hay propósitos individuales. Tu llamado, por ejemplo, Particular. qué es lo que tienes que hacer para el reino de Dios, tu trabajo y tu función dentro del cuerpo de Cristo. A ese tipo de propósitos me refiero. Decimos, eres llamado para ser misionero, eres llamado para ser maestro, eres para ser evangelista. ¿Para qué tipo de propósito has sido llamado? Por eso la pregunta es, ¿cómo es, Carlos Muñoz, la pregunta del programa? ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? El propósito de Dios para mi vida. Sí, Estamos hablando ya del propósito particular. particular. Si tenemos definido, yo siempre he dicho, si tenemos definido el propósito de Dios en nuestra vida, va a ser más fácil llevar una vida cristiana más exitosa. Cuando conocemos realmente nuestro propósito al cual Dios nos llamó. Pregunta, ¿por qué Dios llamó a Pedro y le dice, ven? ¿Y te haré qué? Pescador de hombres. Pescador de hombres. Le dio un propósito. Así es, directamente a él. Ahora, todos tenemos el llamado a ser pescadores de hombres. O sea, tenemos todos la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Pero lo interesante aquí es, como abarca mucho el tema, el propósito de Dios en nuestra vida, ¿dónde empieza? Y empezamos a pisar callos. ¿Dónde empieza el propósito? No te atragantes. El propósito de Dios para nuestra vida, ¿dónde inicia? Inicia en nuestro núcleo. Desde ahí empieza. Sí. Es como el carboncito, que lo prendemos. ¿Alguien prende el carbón con azúcar y aceite? ¿O nada más yo? Así. ¿Sí? ¿Cómo empieza a expandirse? ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Tú qué dices que sí? Empieza a expandirse desde el centro. Desde el centro. Hacia la torrecita que haces de carbón o de madera. Exacto. Lo que vas a prender. Y empieza luego, de adentro hacia afuera. Y luego, ¡pum!, se expande. Se extiende. Eso es lo que tenemos que hacer. Si desde ahí empezamos a cojear en nuestro propósito, vamos a empezar a ser defectuosos. Porque no vamos a estar en una plenitud de propósito. Porque queremos ir a evangelizar al mundo y hemos olvidado la base. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso el propósito es claro, directo, de parte de Dios para cada uno de nosotros, tanto general como individual. Ahora, todos aquí sabemos cuál es el propósito de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Sí, Fer? Yo ando algo
No, sí lo sé, no. Primero es mi familia, como Claro. decías ahorita. Ministerio ahorita no estoy sirviendo en un ministerio, más que Ajá. estamos, Sí, ¿no? Matrimonios. Apoyando, ¿no? Ahí. no, sí, no, Ajá. apoyando, pero estamos intercediendo en un grupo Intercesores. de intercesores en la mañana, los domingos. Es uno de los ministerios más pesados, Que es brother. lo que Quiero estamos que- haciendo ahorita. Sí. Ahí por el que quiera ir, es a las 6:30 de la mañana, Santo. los domingos. Pero eso es lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Me ha tocado trabajar en matrimonios, en hombres, pero sí es algo que cambió mucho mi vida al momento que ya en otras ocasiones he platicado, ¿no? Cuando tuve ese encuentro con el amor de Dios, porque empezamos a caminar como yo les decía, sin rumbo fijo, ¿no? Empezamos a caminar, ok, ya soy cristiano, me acerco a la iglesia, pero a veces nos falta el qué sigue, Ujú. el propósito, ¿no? Dice un pastor, según los dones que tú tienes, es el propósito que Dios tiene a tu vida. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Pero a veces no nos preguntamos, como decías ahorita que hacías la pregunta en la reunión de matrimonios, ¿qué don está en mi vida? Ujú. Si está, como dice Efesios, el don de enseñanza, el don de los demás dones que nos habla ahí que tiene, ¿no? Que, bueno, profeta, evangelista, pastor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que se ha dado, ¿no? a tu vida? Pero eso sería el llamado que tiene cada uno como persona, ¿no? O Sí. como matrimonio a veces, que es lo mejor que es servir como matrimonio, ¿no? Pero eso es el enfoque al que Dios nos ha dado, ¿no? Que lo que nos quiere llevar Dios, que no seamos nada más cristianos de domingos y pensar que con eso estamos cumpliendo, ¿no? Sino llevar realmente ese propósito, ese don de servicio, que si tienes, por ejemplo, el ujier, el edecán, la edecán, el maestro de escuela dominical, los que están en alabanza, los que están en sonido, audio, ahorita que ya se manejan redes sociales y todo. El más alto, pues yo creo que es el de pastor y el de ministro y el de evangelista, ¿no? Que tienes. Pero es algo que debemos de buscar continuamente nosotros y darle esa dirección a nuestra vida para darle ese llamado, ese propósito y cimentarnos realmente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si no nos vamos a perder y si vamos a seguir ahí nada más asistiendo los domingos, que no debería de ser, ¿verdad? Ujú. Lo que dice Carlos, debemos, como decía Carlos ahorita, Dios nos usa estando en la calle y estando fuera de la iglesia. Sí. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, porque si en el afán vamos a seguir derecho, no vamos a tener la atención de pararnos y hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Hoy que andas manejando, yo creo que a todos nos pasa, vas con los vidrios abajo, traes tu celular en el asiento del copiloto cuando andas solo y sientes, caray, alguien puede pasar y Darle un meter la manotazo, mano. ¿Qué es lo que haces? Subes el vidrio. Mejor, Sí. prevención. Pero es algo que reaccionaste a un sentir que vino a tu corazón. Sí. Entonces, eso es algo que debemos de hacer y aprender con el Espíritu Santo cuando te dice, ayuda a esta persona, ora por alguien. ¿Sí? También lo que estuvimos buscando en esta semana, de lo que nos decías, de lo que estaba el punto, el tema, muchos decimos, ya oré, ya ayuné, ahora sí, Señor, ¿qué sigue? O decía un hermano, ¿no? Ando como cazafantasmas buscando endemoniados, ¿no? Pero él decía también, ¿no? Llega el momento en que, ok, espérate, es que yo no te mandé a hacer eso. Ya. Ok, sí, ya sientes la unción, ya sientes que te sientes limpio, te sientes santo. Dices, ahora sí, traigo la cobertura del Señor. Pero no está el llamado del Señor a que vayas y hagas tal cual cosa. Ya. ¿Sí? Nadie lo hizo, nadie lo ha hecho porque el Señor no te está mandando. Mismo Jesús nos enseña cada mañana cuando estuvo aquí en la tierra que Él salía y oraba temprano para tener el propósito, para saber el propósito que iba a hacer, que iba a tener durante ese día, el impacto que iba a hacer. Ya sabía que iba a sanar, ya sabía que iba a curar, ya sabía quién iba a venir. ¿Sí? Hay una serie, no sé si la han visto, que se llama Los Elegidos. Ahí te muestra más o menos, y el actor que sale ahí como Jesucristo dice, es que yo tengo una cita con fulano. En el paralítico del estanque De Bethesda. de Bethesda, que él llega y dice, no, es que tengo una cita con fulano. Ujú. Y va buscándolo directamente a esa persona. Ya. O sea, entonces,
eso es lo que Dios nos da, ¿no? Dentro de ese propósito y ese llamado, Dios nos da específicamente sobre fulano, y es en esta área, y en esto es lo que tienes que hacer. Oración de salud es en esto, reprende aquello, ora, da. Sí. Eso es lo que debemos de buscar de Dios, y eso es algo que es la comunión con el Espíritu Santo que todos debemos de tener y debemos de buscar, porque al final de cuentas es el que nos está guiando, y es el que nos debemos dejar que nos guíe en cada obra, en cada lo que estamos haciendo. Definitivo. Jesús le dijo a Pedro, ¿va? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sí. Pedro, ¿me amas? Cumple los mandamientos. Sí. O sea, sabemos el llamado que tenemos. Dios nos ha traído primeramente hacia Él y nos ha entregado a Jesucristo, porque así dice la palabra. Así es. Porque dice Jesús, nadie puede venir a mí si no ha sido llamado por el Padre, y no ha sido entregado al Padre, y el Padre me lo entrega a mí. ¿Para qué? Para empezar ese proceso del que hemos estado hablando durante todos estos programas, y esto es lo mismo. ¿Sí? Es un proceso más que debemos de seguir hablando, de seguir caminando, que debemos de seguir el llamado, al propósito que Dios tiene, ¿no? A veces ahorita nosotros tenemos un propósito de compartir esta palabra delante de las personas. Así es. ¿Sí? Y estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo lo que tengamos que invertir, pero porque es el gozo que está en nosotros, a compartir esto que está. Sí, para encontrar el propósito de Dios tenemos que amar a Dios, ¿cierto? Sí. Sí. Es una de las principales características, porque si no amamos a Dios, no podemos estar apasionados por Dios, porque no podemos buscar el propósito de nuestra vida en Dios. Es que es el sacrificio que debemos de hacer, o sea, hay un costo que tenemos que era pagar. lo que decía Carlos Así ahorita es. al inicio, o sea, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por gratitud a lo que Dios ha hecho en mí y lo que Él ha sembrado en mí. Ujú. ¿Sí? Yo no voy a estar yendo en mis fuerzas, porque tarde o temprano mis fuerzas se van a terminar, Alcanzar. Sí. y te vas a cansar. Pero si el Espíritu Santo es el que te guía, el que te fortalece, o sea, sí habrá cansancio, pero habrá más gozo que cansancio, y ese gozo va a vencer el Definitivo. Cuando estamos amando a Dios, inmediatamente viene esa pasión por Dios. Empezamos a buscarlo en oración. ¿Cuántos ayunan aquí? Yo quiero balconearlos. ¿Cuántos ayunan? Yo no. Yo soy malo para ayunar. Para ayunar. Sí. Orar, intercesores. Pero para ayunar, a mí me cuesta. Crean, yo estoy seguro que muchos hermanos en la fe están igual. No me quieran contar las muelas. Dice, no, yo ayuno. Allá mi brother, mira, dice que él también. Yo ayuno. Si yo ayuno, no, hombre, olvídate. Ando con dolor de cabeza. O sea, mi cuerpo, eso es someter la carne. Sí, de eso claro, se sí, trata. Pero no me gusta. No me gusta. Y le digo, Señor, perdóname. Dice, si quieres que yo ayune, Señor, dame esa fortaleza para ayunar. Porque las quesadillas y los huevitos rancheros y todo está bien sabroso. Y hay gente que dice, no, yo ayuno mucho, brother. ¿De verdad? Y tiene un semejante bodegón. No, es que tenemos que entender eso. O sea, tenemos que hacerlo, aunque no nos agrade. Y yo acúsame, ¿verdad? De que es difícil para mí ayunar. Mi esposa me dice, vamos a ayunar y vamos a orar. Sale, tú ayuna, yo oro, le digo. Somos un equipo. Pero sí es algo difícil. Pero todo ese paquete de ayuno, de oración, de búsqueda por Dios, de hablarle a otros de Cristo, de buscar el Espíritu Santo, su presencia, de hablarles a nuestra familia y estar siempre en comunión con los hermanos en la fe, hacer el bien, dice el dicho, sin mirar a quién, es parte de la función de nosotros como hijos de Dios, porque en automático son las obras aquellas que dijo Jesús que Él prepararía para que anduviéramos en ellas. Y es parte también del propósito de Dios en cada uno de nosotros. No me mires así que tú agarraste tus 10 minutos. No, sí. Estoy poniendo atención. Entonces, dentro del propósito de nosotros está un paquete completo. Primero, para arrancar. Después, para poner ese oído que dices que tiene que estar bien agudo para seguir las instrucciones de Dios, por dónde tenemos que ir, ya en función de nuestro llamado. Sí. Con acá el pastor Carlos Soledad no tenemos bronca porque él ya tiene su llamado, él es pastor y está ya, la bronca es con nosotros, porque nosotros somos los que estamos en la iglesia, vamos a la iglesia y así están muchos hermanos. Hay hermanos que están ya afianzados en su llamado, en su propósito,
y están en función total, pero hay otros como nosotros que todavía estamos así como que, a ver, espérame, soy evangelista, soy maestro, soy pastor, ¿qué soy? Soy un diácono, soy ujier, ¿qué soy? Entonces, parte de eso es necesario que nosotros brinquemos el escalón y empecemos a pensar, Señor, ¿dónde quieres que yo trabaje para ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga en mi vida? Porque la vida se me está yendo. Antes nos veíamos nosotros y nos veíamos con el pelo negro, barba y bigote que lo usábamos casi siempre negros. Hoy los vemos blancos. ¿Por qué no lo pintamos? Para que se Blanco para que se vea pintado. Ok, ya, perdóname, entonces. Ya no neva, pero nosotros traemos nieve en la cabeza y la barba y todo. Tenemos que nosotros, ya si no encontramos el propósito que dijimos, es que era en nuestra juventud. No hay tiempo, no hay edad para decir y determinar. No tengo propósito, todos tenemos un propósito. Y les voy a decir cuál propósito principal es el que debemos de tener todos. Una pasión por Dios. Volvámonos locos por Dios. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Voy y me paro al crucero y empiezo a distribuir boletines, Señor. Folletos de que Cristo viene y que prepárate, que si no te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. Pero con un anhelo y con un corazón de urgencia de que algo está sucediendo en nuestra vida. Porque estamos siendo obedientes al llamado de Dios, a la orden de Dios. Tenemos que venir y dar lo mejor que tenemos en cualquier lugar donde estemos. Si el pastor Carlos Muñoz, antes te dije pastor Carlos Muñoz, el pastor Carlos Soledad nos convoca a cualquiera de nosotros, a los amigos que tenemos en el círculo ya donde nos movemos, nos invita y nos convoca, necesito que prediquen ahí donde estamos reuniéndonos para arrancar y empezamos, necesito a su ayuda. Vamos a hacerlo con todo el gusto del mundo, porque no es para él, es para Dios. Cuando entendemos eso y empezamos a apasionarnos por Dios, nadie nos va a parar. Va a empezar un avivamiento en nosotros, un despertar, una incomodidad de que, no estoy haciendo nada. El propósito de Dios todavía así como que no lo entiendo, pero mientras lo entiendo, no lo entiendo, yo voy a correr por salvar almas y llevarlas a Cristo. Así es. Ya agarré mis 5 minutos. Sí, ya sé. Tocayo, por favor, habla, si no, se va a acabar el programa. Ya sé. Mírate, una cosa que a mí me gusta mucho, ahorita que estabas hablando de cuando estamos buscando nuestro propio propósito. Yo en esa búsqueda, una de las cosas que yo encuentro satisfacción, y ahorita que hablaba Jared acerca de la pasión por servirle a Dios, yo he encontrado en el servirle a Dios una pasión para mí. Sí. O sea, yo en la iglesia no puedo estar en paz. No puedo, o sea, y a veces por diferentes situaciones en donde he estado en la iglesia sirviendo, me tengo que retirar por X situación, tal vez un problema familiar, una situación en la que yo tenga que acercarme con el pastor y decirle, ¿sabes qué? Por lo pronto tengo que parar, así como decíamos ahorita, ¿no? Primero enfocarme en mi núcleo para fortalecerme y poder servir a Dios y a la iglesia más eficientemente. A mí me gusta mucho servir en la iglesia, y estoy muy agradecido con Dios, y algo que a mí me gusta mucho con respecto al servir a Dios es que estoy muy agradecido con Él, de dónde me rescató, en dónde estoy actualmente, y que sé que todavía me falta de llegar a algún lugar donde Dios quiere llevarme. Sí. O sea, son 3 puntos muy importantes en tu vida que no puedes olvidar. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te tiene actualmente? ¿Y a dónde te quiere llevar? Hablando en tu propósito, hablando en tu servicio a Dios. Sí. Y yo me encontré dos tipos de personas que desgraciadamente te encuentras en la iglesia. La mayoría no sabe que su vida tiene un propósito. Eso es algo bien peligroso. Sí. Muy peligroso. Y otros que no saben cómo llevar a cabo el propósito o cómo descubrirlo siquiera. Sí. O sea, y ya lógicamente, como dijo ahorita Jared, los pastores, los ministros, los maestros ya encontraron su lugar, su propósito. Pero estos dos tipos de personas es muy peligroso, porque lejos de ellos no crecer, pueden jalar a las personas que empiezan a crecer y hacer que su crecimiento decrezca
y retirarlos de su propósito. O sea, ya nada más hablando por decir, yo me pongo en el lugar de cualquiera de esas dos personas. Ya no nomás se trata de que yo no tenga un propósito, sino que desvío a Fer del propósito que él ya sabía que tenía en su vida. Así es. Entonces es bien importante que tengamos un propósito, pero también es bien importante aprender cómo llevar ese propósito en mi vida. Cómo no se quede en una simple intención. Ay, a mí me gustaría servirle. Es que hay tantas maneras de servirle a Dios. Como ahorita mencionábamos, tantas áreas de servicio. Ujier, maestro de escuela dominical, edecán, en la alabanza, predicando, aunque no seas el pastor en la iglesia. Así es. Como ahorita decía Jared, que a cualquiera de nosotros le hicieras una invitación en tu iglesia, oye, vente a predicar. Oye, pero yo no soy pastor. No se trata de eso. Tú predicas todos los días en la calle. A lo mejor sin siquiera preparar un bosquejo. Así es. Pero le estás predicando. Así es. Entonces no puedes dejar pasar esa oportunidad. No podemos dejarla pasar la oportunidad de servirle a Dios a través de nuestro propósito. Y es algo tan bueno, tan maravilloso en nuestras vidas que dices, o sea, es como decíamos, como en la Biblia dice, o sea, tú no prendes una lámpara y la pones debajo de la mesa. Yo estaba oí dos historias acerca del que fue rescatado y sus demonios fueron echados en unos cerdos y se asustaron. Y le dijo, yo te quiero seguir. Dijo, no, tú tienes un propósito, regrésate a tu casa y habla de tu propósito. Porque si te vas conmigo, o sea, eso ya no lo vi en la Biblia, pero yo sí lo entendí. Parafraseado, dice, si Jesús hubiera permitido que esa persona se viene conmigo, no cumple su propósito. Se convierte en un seguidor mío, pero ya no cumple su propósito en su casa. Igual también habló de la mujer que va y se encuentra en un pozo. La samaritana. Igual. En este tiempo, ¿qué hubiera pasado si esa samaritana llega a una iglesia? Primero la metemos por un proceso. Mira, primero tienes que aceptar a Cristo. Y luego te tienes que bautizar. Y luego te tienes que aventar la escuela de líderes. Y luego tienes que hacer tal ministerio. Y luego esto. Y luego te damos oportunidad de que platiques lo que hizo Jesús por ti. ¿Y qué hizo Jesús? La mandó a accionar. Vete y platica lo que quieras. Y ella fue y contó, miren, él sabía todo lo que yo era. Y aún así habló conmigo. Como diciéndole al pueblo donde ella vivía, ustedes me conocen de muchos años y no me querían hablar, no me querían dirigir la palabra. Y Jesús me vino a hablar y me vino a rescatar de todo esto en lo que soy. Ella ya tenía un propósito. Sí, claro. Sí, se le reveló Dios. ¿Cuál es el Mesías? Fíjate, si vemos ahí esas historias que platicas en la mujer samaritana, el pueblo judío tiene un hambre por la llegada del Mesías. Cuando la mujer samaritana entró al pueblo y les dijo, he encontrado al Mesías, me ha revelado todo, ¿no será este el Mesías? Y cuando oyes esa palabra en el pueblo judío, ahí está el Mesías, todos ponen atención, cabrón. Todos ponen atención porque ese es su anhelo y es lo que están esperando. Porque están esperando que llegue el Mesías y es el que los va a redimir, y es el que va a traer orden con ellos. Lamentablemente, os digo, a los míos vine y ninguno me escuchó, no me han escuchado. Entonces, vemos que es eso, pero es lo que decía Jared, necesitamos esa hambre de Dios. Señor, ¿qué más? Como ese hombre que estaba en la cama y decía, uno más para Cristo. Así es, antes de morir. Y decían, ¿y de dónde lo vas a agarrar? No, pues ahorita la enfermera, el doctor, la enfermera, ¿no? Y creo que en ese relato que platican de él, o sea, aún al doctor que estuvo ahí todavía lo evangelizó. En la película esta del soldado, que empieza a rescatar compañeros y hasta los japoneses, y él agarraba parejo porque él estaba viendo almas, no estaba viendo soldados míos o del equipo contrario. Él estaba viendo almas y así como dice Jared, esa persona dijo lo mismo, uno más, y las fuerzas me están traicionando, pero voy por uno más. Hizo lo mismo
Como dijo Jared, y apunta a Fernando. No, pues es que también me quiero desatar. Miren, perdón. Otra de las cosas que nosotros también debemos, bueno, yo en mi vida lo marcó mucho. El propósito de Dios en mi vida es no vivir del pasado. Definitivamente. Eso es. Él ya me perdonó Sí. y ya lo Sí, olvidó. sí, sí. Yo no puedo estar viviendo o diciendo, híjole, me gustaría compartir un domingo en el servicio. Claro. Que viniera el pastor y me dijera, quiero que el domingo subas a predicar. No, pastor, pero es que mira, yo era así, así y así. No me siento capaz. Ajá. Eso es vivir en el pasado. Así es. Tú mismo te descalificas Sí. si te empiezas a acordar de lo que eras antes de que Dios te rescatara. Ujú. Y eso no se vale porque Dios, ¿qué hace con tus pecados? Ir bien en la Biblia. Sí, los echa lo más profundo. Los de echa las y lo pone un anuncio grandotote, no pescar, y nadie puede entrar aquí a sacar lo que Carlos hizo en su vida pasada. Exactamente. Entonces yo no tengo derecho a descalificarme de lo que Dios hizo en mi vida para que si el pastor o en el caso de aquí nuestro hermano, de que diga, oye, ven a predicar a la iglesia. No, es que yo no estoy No soy apto. No soy apto para eso. No, Tienes no. un testimonio, tienes algo que hizo Dios por ti y tienes una vida que se está construyendo de nuevo. Definitivamente. Estaríamos hablando ya de justificación y de la justicia de Dios, etcétera. Somos justos desde el momento que creemos en Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia y somos nuevas criaturas, y etcétera, etcétera. Ahí es donde entra el punto. Nuestro hermano Ramón Cárdenas dice: saludos hermanos, ¿cómo puedo ser mejor cristiano? Sé que soy falto, pero necesito un consejo. Ah, qué caray. Primero te necesitamos saber quiénes somos en Cristo, mi hermano Ramón. Y te voy a decir que 1 de Pedro 2:9 dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú ya fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable, eres este tipo de persona, eres nación santa, eres real sacerdocio, tú eres una persona de la cual Dios va perfeccionando. Quizá te sientes que no eres un buen cristiano, pero déjame te digo, estás en proceso. Yo tampoco soy un buen cristiano, porque también me falta, y a cada uno de los que estamos aquí, porque no somos perfectos. Estamos todavía, déjame te aviso esto, estamos todavía en un proceso de perfección hasta el día de nuestra redención. Pero no te preocupes por eso, solo necesitas empezar a buscar la palabra de Dios, empaparte de la palabra de Dios, y ya cuando estés ahí en la palabra de Dios, empieza a vivirla. Ahí es donde la marrana torció el rabo, porque es más difícil vivirla que entenderla. Así que sigamos echándole ganas, no te preocupes, ora, júntate con gente de fe, ve a la iglesia, tú sigue tu vida como cristiano, pídele a Dios lo que necesitas, y te lo aseguro que Él te lo concederá. A Carlitos ya le dimos ya sus 20 minutos de prédica. Sí, ya. ¿Tienes algo que decir? Sí, Charo? claro, hay algo muy importante, hablamos de un propósito y bueno, yo creo que cada uno hemos mencionado que a veces nos tardamos demasiado en reconocer el propósito por el cual Dios nos sembró en esta tierra. Y eso surge como una duda, ¿no? O sea, no, ¿será que el propósito no ha sido revelado o será que el propósito no ha sido entendido? ¿Verdad? Porque probablemente Dios ya lo reveló y estoy seguro de eso. Me acuerdo mucho cuando leí Una vida con propósito, hay un capítulo entero que se dedica de Rick Warren, que precisamente dice: no soy un accidente, ¿verdad? Así Eso me es. sanó a mí muchísimo, porque lo que mencionaba Carlos Muñoz ahorita con anterioridad es olvidar nuestro pasado, o sea, pero restaurarlo, ¿verdad? O sea, entrar en un proceso de restauración y ser transformados precisamente por el poder de la palabra, tener una comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Todos los días, un hambre, una sed, para poder encontrar ese propósito en nuestra vida. Y ese propósito es el que le da verdaderamente un sentido a nuestra vida. O sea, vivir dentro de los designios de Dios es como tener un mapa que nos va a mantener en la dirección correcta para que no nos perdamos en el camino, ¿verdad? Entonces,
verdaderamente tenemos que hacer una conexión con Dios y mucho cuidado, ¿no? Porque yo como pastor lo puedo decir, ahorita decía Jared, Carlos, haciendo referencia a mí, no a Muñoz, decía, ya él encontró su propósito y lo está cumpliendo. Y uno de los propósitos como pastor es ser partícipe de ese crecimiento en la vida espiritual de nuestros hermanos. Y es sorprendente cuando te acercas y lo que mencionaban, a ver, ven y predica. No, yo no predico. Yo batallo, me pongo muy nervioso. Y bueno, una serie de situaciones que he escuchado a lo largo de muchos años. Y no solamente para predicar, a veces para recibir a la gente, a veces para participar en algún ministerio. Pero yo creo que Satanás hace lo propio también, ¿verdad? Y vuelve a traernos el pasado a nuestras vidas y vuelve a traer a memoria todo aquello de lo que fuimos en un momento, a lo mejor influenciados por la vida de nuestros padres o de nuestras autoridades, ¿verdad? Que ahorita fuera del aire mencionaba Carlos Muñoz que mañana cumple 29 años de matrimonio. A ver si nos invita al pastel. Sí, y dice que le mencionaban a su esposa, ¿verdad? Te damos un año para que aguantes a este loco. Hablando del mismo, yo no lo estoy diciendo, él lo dijo. Y bueno, ya tienen 28 años extras, ¿verdad? O sea, después de ese año que había sido. Entonces, todas esas serie de situaciones a veces crean una duda en nuestra vida. Y bueno, yo que los conozco, no creo que haya una duda en sus vidas, ¿verdad? O sea, definitivamente sé que aunque pareciera que no, pero cada uno está cumpliendo su propósito, ¿verdad? Y lo han desarrollado en su tiempo y en su momento. A lo mejor han sido todólogos, ¿verdad? Y han estado en una serie de ministerios y esa es la razón, pero ahorita que este hermano Ramón escribió, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? También es parte de una culpabilidad de decir no lo soy, ¿verdad? Pero Jared le contestó de una manera muy sabia, ¿verdad? Nadie lo somos, efectivamente, y nos tenemos que esforzar todos los días, y yo creo que ese es el propósito principal que nosotros tenemos que cumplir en nuestra vida. Definitivamente. Todo hombre y mujer tiene un propósito divino que Dios nos ha dado. Todos tenemos un propósito. Sí. Para entender mejor qué es el propósito debemos de quebrarlo en 3 partes, y aquí vamos exactamente a lo que decías, Pastor Charlie. Insisto, al propósito de Dios, que es igual para todos y nos lleva a lograr un objetivo en común, que las personas conozcan a Jesús y sean salvos a través de Él. Ese es el propósito general. El propósito de Dios específico es cuando le estamos pidiendo a Dios en oración por dirección acerca sobre una situación en específico, lo decía Fernando. Y el propósito individual de Dios para nuestra vida es la forma en que llevamos a cabo el propósito divino de Dios, es decir, la característica individual, que en conjunto con las demás personas nivelan la vida. Esto tiene que ver con los dones, talentos y cualidades de cada uno. También Fernando lo comentó. Y es algo de lo cual somos parte nosotros, somos parte de un cuerpo y nos empezamos a unir con los talentos, dones que Dios te ha dado, dones que ha dado. ¿Para qué son los dones? Para edificar al pueblo de Dios, para edificar la iglesia, exactamente. Ese es parte de nuestro propósito llamado por Dios. Yo te llamé para que me sirvas, para que me alabes, para que me exaltes, pero también para que seas parte fundamental en la formación del cuerpo de mi iglesia. Ahora, todas las personas tienen que saber que fueron creados en un propósito y que ese propósito empieza en Jesús. Es decir, no se puede hacer un propósito de Dios sin Cristo. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón y al caminar a la luz de su palabra, Dios empieza a revelarnos ese propósito a través de su Espíritu Santo. Y aquí entra lo importante. Si nosotros todavía no tenemos ese propósito definido, quizá no le hemos puesto atención al Espíritu Santo. Y se escucha el grillo. Y se escucha el grillo. Ahí está. Tu vida no carece de propósito, solo estás desenfocado y necesitas reconocer que ese propósito para tu vida se encuentra en Jesús. Chequemos nuestro corazón.
¿Está enfocado en Jesús o no está enfocado? Quizá está enfocado en la iglesia, quizá está enfocado en el edificio, quizá está enfocado hasta en el puro nombre que tiene la congregación. A lo mejor nada más está enfocado en su función que tiene en su iglesia o no tiene, o está enfocado no sé en qué, pero en Cristo no, porque todavía no encuentra el propósito. Y el oído que debe de estar agudizado para escuchar la voz de Dios todavía no está. Así que si el Espíritu Santo está hablando a su vida, nunca lo va a escuchar. O es fácil de distraer. Sí. Pasa una mosca y ya se distrajo y acá está Jesús, de este lado. Entonces necesitamos tener cuidado con todo eso, porque también recordemos que dentro de nuestro propósito somos parte fundamental del cuerpo de Cristo. Y como tal debemos de funcionar. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado con ese fin específico, pero hay un requisito. Por eso se los decía al principio. Tenemos como principio, tenemos que amar a Dios, o sea, cumplir con el primero y gran mandamiento. Y lo hemos repetido cada programa, yo creo, ese gran mandamiento. Primero tenemos que hacerlo, y luego el segundo. Porque es parte de nuestro propósito. Tenemos que predicar el evangelio. ¿Cómo mejorar ese propósito? ¿Qué nos queda o qué nos resta por hacer de extra para mejorar ese propósito, o que realmente el que no lo tiene lo pueda alcanzar? Y eso lo hablo para la gente que nos pueda estar escuchando, que diga, yo no sé cuál es mi propósito. Creo que ahorita con todo lo que empezamos es el fundamento, ¿no? Decía Carlos, yo tengo que saber dónde estoy parado. Decía Carlos Soledad también. Todos hemos llegado al nacimiento por la voluntad de Dios. Uh-huh. Sí, nadie ha nacido porque no esté fuera de la voluntad de Dios. Eso lo debemos de entender desde un principio. Yo estoy en esta tierra porque Dios quiere que yo esté en esta tierra. Uh-huh. Sí. De los millones de espermatozoides, el mío fue el que ganó. Sí. Desde ahí empezamos a ser vencedores. Así es. Desde ahí hay algo que ocurre y sucede que Dios está haciendo, y es algo increíble que pasa al momento de concebir, ¿sí? En la formación del embrión. Desde ahí debemos de saber que somos ganadores, ¿sí? Debemos de tener esa identidad que decía Carlos. Ya no tengo que tener, ya vine, me paré delante de Dios y Señor, te pido perdón por mis pecados y mi pasado. Debo dejar de escuchar al enemigo trayendo condenación y trayendo lo que quiera hacer en mi vida y detenerme a través de eso. Tú no lo puedes hacer. No, debemos de empezar a caminar. Debemos de saber y estar firmes de que Dios me llamó a un propósito y a un llamado. ¿Sí? Dios nos tiene aquí en esta tierra por algo. Así es. Déjame añado y respaldo con la palabra lo que acabas de decir. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Él lo cumplirá en nosotros. Solo tenemos que disponernos. Ser barro moldeable, ser personas nobles de corazón para decir, Señor, aquí estoy. No soy perfecto, ayúdame. En mi imperfección no tengo tanta fe, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida y empezar a caminar en esa fe que decimos que tenemos. Sí, amén. ¿Amén? Amén. ¿Están muy serios? ¿Alguien más? ¿O les seguimos? Yo vi una cosa que es un error pensar que ya cumplimos nuestro propósito. O sea, ya yéndonos al otro lado. Primero hablábamos de los que no saben su propósito y luego los que lo estamos tratando de vivir en nuestro propósito. Y ahora vamos al final. Es un error pensar que ya cumpliste tu propósito. Exacto. Que ya cumplí el propósito de Dios en mi vida. Es un error. Porque nuestro propósito es constante. Es constante movimiento. Como dije ahorita, nuestra vida es una vida en construcción, no está terminada. Y el propósito de Dios en mi vida se cumple
cuando vayamos a la presencia de Dios, no antes. No podemos decir nosotros, yo ya cumplí mi propósito, Señor, ya de aquí a que tú me llevas a tu presencia, pues ya voy a vivir de mis rentas. No, ese es un error grandísimo, porque nuestro propósito se lleva a través de nuestra vida hasta que vamos delante de Él. Y es cuando rendimos cuenta delante de Dios y así como dijo Pablo, ¿verdad? Que corrió la buena carrera y viene y le entrega su resultado a Dios. Mira, Señor, aquí terminé yo. Así es. Charlie. Sí, definitivamente nunca podemos creer, ¿verdad?, que ya alcanzamos el propósito de Dios en esta tierra. Va a ser hasta el último momento, en todo momento. Y tenemos que tener regreso a lo mismo, ¿verdad?, esa comunión con el Padre, porque cada día dice la Escritura que su misericordia es nueva, ¿verdad? Cada mañana tenemos una oportunidad de volver a hacerlo, ¿verdad?, de volverlo a cumplir, de vivir bajo su voluntad. Lo más interesante de esto es empezar a caminar. Por ahí veía una frase y decía, no se necesita ser un experto para empezar a accionar, ¿verdad? O sea, se necesita primero accionar y luego después convertirte en un experto. Y es muy probable, yo recuerdo, les comentaba el otro día, yo creo que de octubre hasta, esta es la segunda semana que no predico en un funeral, pero de octubre hasta febrero, vamos a decirlo, yo creo que era 1 o 2 por semana, tristemente, ¿verdad? Y la primera vez que me invitaron a un funeral, bueno, la primera y la última que prediqué, me muero de miedo, ¿no? También ese respeto, ¿no? A compartir una palabra de esperanza para los dolientes. Es un gran reto, siempre, ¿verdad? Entonces, pero estoy seguro que la primera vez que me paré a predicar en un funeral, tuve que bajar mis manos, cerrar mi boca y dejar que hablara Dios. Y tuve que hacer un ejercicio, siempre lo mismo, ¿verdad? No, que mis labios no abren, que sea Dios el que hable. Y verdaderamente cuando uno intenta, porque a veces quizás no lo pueda lograr, pero sí le das el lugar a Dios, Dios toca las vidas de las personas, ¿verdad? Ahí estarás cumpliendo esa comisión, ese mandato que Dios nos ha dado en nuestra vida. No quiero que vaya a parecer como un ejemplo, definitivamente no, pero hay que hacer un ejercicio diario de buscar hacer la voluntad del Padre, y dentro de esa voluntad va a estar el propósito, ese propósito que quizás desesperadamente lo hemos buscado en un tiempo y luego después en otro, a lo mejor muy pacíficamente lo seguimos buscando, pero el hacer su voluntad es cumplir su propósito. Definitivamente. ¿No? Ok. Algo de lo cual sí, porque esperaba que una reacción. Algo de lo cual puedo regresar es acerca del llamado al propósito. Es importantísimo por beneficio de la misma iglesia, por beneficio del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Lo explico. Pongámonos a pensar un poco. Si todas las personas fuéramos una sola parte del cuerpo, por ejemplo, oído, no podríamos caminar, ni tampoco sabríamos hacia dónde iríamos, puesto que se necesitan de los ojos, de los pies, de las manos y de las demás partes del cuerpo para que funcionemos correctamente al 100% de nuestras capacidades. Por eso en un cuerpo bien conjuntado se necesitan varias partes, para que entre todas las partes formen un solo cuerpo con la actividad propia de cada miembro. Es por eso que Dios nos da un solo objetivo en común, un solo cuerpo. Pero la actividad propia de cada miembro es un propósito individual. Es vital para que lleguemos a realizar su propósito, unidos como una sola visión, que las personas conozcan a Jesús y sean salvos mediante la forma única de cada uno de nosotros de presentar a Jesús a aquellos que no le conocen. Somos responsables de presentar a Jesús tal cual Él quiere que lo presentemos. No inventemos cosas. Ahí está en la Escritura. Tiene que ser de la manera como Él dice, porque es su
propósito. Claro. Y cuando cumplimos su propósito, cumplimos el propósito de nosotros, para lo cual fuimos llamados, fuimos diseñados. Sí. Hace rato hablaba creo que Fernando, acerca del llamado de la gente. Y se me vino la palabra predestinación. Mucha gente dice, no, la palabra dice, fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Entonces mucha gente también se puede preguntar, entonces, ¿para qué predicar? ¿Para qué evangelizar? Si ya Dios tiene diseñado quién va a entrar y quién no entra. No, nosotros no lo sabemos. No. Y si nuestra función es predicar el evangelio, es parte de nuestro propósito, porque no sabemos quiénes son los elegidos y quién no. Ahora, la palabra predestinación tiene un contexto así bien padre en su lengua original, y es convocar, llamar. Cuando le dice a Pedro y a su hermano, los está convocando, le dice, vengan, síganme, y ellos obedecieron el llamado. Si se fijan, nosotros tenemos muchos familiares que les han hablado a ustedes de Cristo, Sí. y muchos han hecho caso omiso. Hasta la fecha no quieren nada con Dios y siguen con su vida tal cual. Pero eso ya no es trabajo de nosotros. De nosotros es simplemente presentar a Cristo y seguir orando por ellos. Sabemos que va a traer todo el trabajo más pesado es el Espíritu Santo, porque es el que los va a convencer en su momento. Sí. Pero también el hombre es responsable de responder al llamado, como Pedro y su hermano, como Juan, como Santiago, como cada uno de los apóstoles. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Pablo fue un caso único y especial, y ahí vemos el propósito de Dios. Después de haber sido un perseguidor, después lo tumba desde su cabalgadura, a lo mejor en un burro, pero no sé, mejor un caballo, tampoco lo sabemos porque no dice. Pero cayó por la luz que lo deslumbró, y no solamente cayó él, sino que todos fueron cegados, dice. Todos los inundó esa luz. Y la primera pregunta que hizo Pablo fue, ¿quién eres? Le contesta, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Esa es la respuesta correcta. Es lo mismo con nosotros. Dios nos llamó, ya nos presentaron a Jesús, ya sé quién es. Ahora la pregunta mía hacia Jesús es la misma que Pablo hizo. ¿Qué quieres que haga? Y tenemos que analizar nuestra vida cristiana. Desde el momento que aceptamos a Cristo, los que estamos en la mesa y los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, la primera pregunta que tenemos que hacerle a Jesús es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y luego analizar nuestra vida desde ese momento para determinar qué hemos estado haciendo. Hemos estado avanzando. Dice la palabra que muchos ahorita ya deberíamos de ser maestros. Ya muchos teníamos que estar enseñando a Cristo en muchos lugares, de alguna manera. Si hubiéramos puesto atención al propósito de Dios en nuestra vida y atentos al oído del Espíritu Santo. Ya ahorita todos, si analizamos nuestra vida y decimos, es que mi vida ha sido para arriba, emocionado, y luego de repente para abajo. Y luego de repente agarro vuelo otra vez, y la otra vez para abajo. Y así nos la llevamos con la montaña rusa. Y en el cristianismo no debe de ser así. En un verdadero cristianismo genuino tiene que ir siempre de menos a más. Quizá nos medio frenamos, no nos frenamos, nos medio frenamos y seguimos avanzando, pero ascendentemente. Así debe de ser la vida cristiana. Y otra vez, el joven ahorita nos acaba de decir, pero no somos perfectos. Las cosas de la vida nos pueden apabullar y podemos bajar intensidad. O las enfermedades nos hacen bajar intensidad. Sí. Pero también son cosas que a todos los que aman a Dios les va bien lo que les pasa, ¿verdad? Sí. Entonces, quizá es tiempo de que a la gente que se enferme, y apunto a Carlos, ¿verdad? Porque sí. Hace poco se me enfermó. Si Dios te permite estar en cama un poco, bueno, disfrútalo y dile al Señor, ¿para qué, Señor? A lo mejor quiere pasar más tiempo contigo, te quiere frenar poquito de tus revoluciones, no lo sabemos, pero en la vida cristiana siempre tiene que ir ascendentemente nuestro crecimiento en relación con Él, pero nunca irnos de pique, porque irnos de pique es irnos al pecado. Sí. Entonces, para cumplir ese propósito tenemos que afianzarnos de la mano de Dios de tal manera que no haya forma ni excusa de que
nosotros mismos estamos saboteando nuestro caminar y crecimiento con Dios. Quiero leerles, casi por terminar, porque todavía falta algo, 2 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice en el versículo 2? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí se fijan? Tenemos que hablar la verdad, incomode o no incomode. Lo estamos hablando porque los amamos. Sí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y lo estamos viendo en los días de hoy, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica. Porque, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y afirma el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Estamos en una batalla. Necesitamos tener claro el propósito de nuestra vida. He acabado la carrera. En la carrera nadie se para. Disminuyes velocidad, pero nadie se para. He guardado la fe. He abrazado lo que el Señor nos ha dado como su palabra. Tengo la plena confianza de que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho para nosotros. Y bajo eso seguimos avanzando. Y en el avance Dios nos va a decir por dónde. Y ahí es el propósito en cada uno de nosotros. La cosa es no retroceder, no flaquear, sino seguir adelante. Sí, Así es. ¿Quién recoge los diezmos? Ok, ya estamos a punto de terminar. Créanlo que este tema siempre es así como que muy amplio. No creo volver a tocar el tema la próxima semana. Es más, la próxima semana vamos a venir o no. Para que el público lo sepa. ¿Vamos a venir o no? Es sabadito. Muchos salen de vacaciones, no sé, van con su familia. Se van al parque a recoger huevos de coneja. Ah, no, ¿verdad? No. Dios nos libre. La sangre de Cristo tiene poder, dice mi hermano. Ahorita nos ponemos de acuerdo si gustan, y luego ya nos agarré fríos. Últimas palabras, Pastor Sí, Carlos Olea. claro. Es muy importante, ¿verdad? Que caminemos dentro de la voluntad de Dios. Es importante y puede ser muy probable que podamos sentirnos que el propósito no ha sido tan claro en nuestra vida, pero es necesario que sigamos caminando, y estoy seguro que en ese caminar nos vamos a encontrar con un propósito definido en nuestra vida. Lo vamos a poder entender perfectamente, porque Dios es así de claro, ¿verdad? Y Él nos llena de sabiduría y nos ayuda a tomar esas decisiones que están dentro de su voluntad. Entonces yo quisiera, como finalizando este programa, ¿verdad?, poder exhortar a nuestros hermanos que nos escuchan a que lo hagan, a que permanezcan, pero en acción, que sigan caminando para que puedan encontrarse con ese propósito divino que hay para su vida. Así Muchas es, gracias. amén. Carlos Muñoz, últimas palabras. Pues yo creo que si de repente puede uno pensar, es que no encuentro motivación para cumplir el propósito en mi vida, o no encuentro la manera de poner en movimiento la rueda de mi propósito, a mí se me hace muy sencillo: llenarlo de gratitud y amor hacia nuestro Señor, y Él solito va a ir moviendo eso. O sea, la gratitud por todo lo que hizo por mí, y amor por Él y por los demás.
ya se hace mucho más sencillo. No quiere decir que es simple, pero se hace mucho más fácil llenarte de gratitud y amor por los demás. Y va a fluir, va a llegar un momento, como decíamos en un momento aquí en el programa, puede llegar el cansancio, pero la satisfacción que diste todo por ese propósito en tu vida. Claro, porque es el principal propósito por el cual Dios nos llamó, para exaltarle. Exacto. Fernando Jiménez, últimas palabras. Unas palabras, no, motivarlos y también motivarnos nosotros, ¿no? A seguir buscando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos coherederos del reino, somos partícipes juntamente con Él, con lo que está haciendo aquí en la tierra. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nadie ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Capacitarnos, decía Carlos, de tener un panfleto, tómate tus versículos, que el Espíritu Santo te guíe para que tengas cómo hablar del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos da promesas y nos da garantías de que Él estará con nosotros y de que Él cumplirá su palabra. Entonces tenemos que seguir buscándolo, tenemos que seguir caminando para seguir siendo coherederos y seguir siendo copartícipes juntamente con Él en lo que Dios está haciendo y quiere hacer aquí en la tierra, ¿no? Así es, como cuerpo de Cristo, estar funcionales. Exacto. Ser funcionales como cuerpo de Cristo. Bueno, estamos terminando nuestro programa, nos dio mucho gusto tenerlos aquí con nosotros, siempre es un placer, créanlo. Carlos Muñoz, eres bienvenido cuando gustes. Gracias. Esta es tu casa. Shekina 95.1 es tu casa. Y en este programa, así que sin más ni más nos despedimos. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo escuchándonos, gracias por aquellos que van a estar después escuchando el programa, porque también estamos a través de Facebook, YouTube y Streaming TV en Roku, así que gracias, recuerden, nos esperamos la próxima semana, 6 de la tarde, sábado, quizá va a haber un cambio el próximo sábado, no lo sabemos, pero de cualquier manera estaremos informándolo, así que gracias, bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekina 95.1 FM. Hasta luego. No solo es una radio cristiana, es la Shekina de Ciudad Juárez. Se transmite en 95.1 FM y es una señal con poder.